vamos a llamarlo más comúnmente como salto hidráulico. ¿Ok? Entonces, para entender un poco lo que es el salto hidráulico, vamos a partir de algunas definiciones donde nosotros tenemos aquí en este recuadro, vamos a suponer que tenemos un volumen de control. ¿Ok? Este es un volumen de control. El sonido. Lo conecta auricular. Dentro de un curso de agua. Vamos a imaginarnos que este es el curso de agua. Y vamos a imaginar que aquí tenemos la sección 1, aguas arriba. Yo soy tremendo. Y aquí tenemos la sección 2, aguas abajo. Entonces, dentro de ese volumen de control, nosotros tenemos un volumen de agua. Y ese volumen de agua tiene una determinada... Ya me conociste como amigo. Tiene un determinado peso específico, W. Gracias. W es el peso del volumen de agua dentro de esa sección segmentada. Q es el caudal que lleva el curso de agua. Y aquí θ va a ser mi pendiente del curso de agua. Nosotros podemos descomponer el peso del agua en una componente paralela, ¿no?, al fondo del río o del curso de agua, dado por W seno de θ, y en una componente perpendicular al fondo del río. ¿Ok? Entonces, siendo que θ, W seno de θ sería la componente perpendicular, ¿no? Y W coseno sería la paralela. ¿Entendido hasta ahí? Vamos a suponer que la sección 1 y la sección 2 son paredes ficticias, como hacemos en un reservorio, ¿no? Entonces nosotros, si no tenemos aquí un volumen de agua a una determinada velocidad promedio, que le vamos a llamar U'1, vamos a tener aquí, por el peso del agua, una distribución lineal de presión de agua. Y lo mismo aquí, aguas abajo, vamos a tener, si esta sección 2 nos imaginamos como una pared, vamos a tener aquí también una distribución lineal. ¿Ok? Este fenómeno se da cuando, por ejemplo, yo tengo un tirante de agua, aguas abajo, mayor que el tirante de agua, aguas arriba. Ok, ya vamos a ver por qué en obras hidráulicas se da el fenómeno de que el tirante de agua, aguas abajo, pueda ser mayor que el tirante de aguas arriba, Y1. ¿Ok? Entonces, para poder explicar este fenómeno donde Y2 es mayor a Y1, algo pasa en esta transición. Es por eso que se estudia ese volumen de control, y nosotros vamos a considerar que aquí este valor de F'1F es la resultante de esta distribución triangular de presiones, y lo mismo aquí vamos a suponer que F'2 es la resultante de toda esta distribución triangular de presiones en la sección 2. ¿Acompañaron hasta ahí? Ingeniero. Gracias, Gabriel. Bueno,
Ujú. Nosotros aquí, Ujú. U'2 va a ser la velocidad promedio en la sección aguas abajo. Y aquí Ujú. aparece un término Z'1 o Z'1. Yo normalmente Y aquí estaba, aparece otro pero término estaba dormido. Z'2. Mm, Estos términos es la distancia, Mi ¿no?, sueño, pues, de estabas la vos ahí. resultante de esta componente triangular de presiones hasta el nivel No, superior estaba de la haciendo lo que no lámina. debía y estabas tú por ahí. Entonces este valor sería Z'2 y este valor sería Sí, pues. Z'1. ¿Ok? Todavía hay fuerzas de resistencia dadas por la fricción o otras componentes que pueden oponerse al Con flujo razón de estaba agua, que las doliendo. vamos a determinar como P1 y que más adelante vamos a ver con un poco más de detalle de qué tratan. ¿Quedó entendido hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Chicha, no tengo preguntas, pero tampoco. Todo claro, ingeniero. Ay, qué bien. Gracias, Pablo. Ok, entonces, para que el sistema ¿Qué? sea estable, se encuentre en equilibrio, Sí, estas la ha metido fuerzas plata este año o este semestre de la sección para 1 meterle más cosas, varios programas. contra las fuerzas de la sección 2 tienen que estar en un equilibrio para Supongo que porque es que lo ahora que le pueden entrar sucede en en los este programas volumen de control se mantenga que ya no se pueden estable en el compo, digamos, tiempo. obviamente, Entonces, para porque ello tienen lo la que misma vamos a edad, hacer un poco es más. sumar todas esas Es fuerzas que están involucradas máquina es un poco en más viejita que la de ahí. el sistema, ¿no? Entonces Y esto sí. tendríamos la fuerza F' más F'3, que son algunas fuerzas O sea, ¿cómo te digo, complementarias, pa? menos Esta máquina está F'2, modificada, que es esta de aquí, menos la suma no de que las viene así. fuerzas por fricción, que son las que pueden darse a lo largo, ¿no?, del interfaz entre el lecho Ujú. líquido y agua, menos P'(F), que son estas otras fuerzas desconocidas que pueden estar en el sistema. Si nosotros transformamos estas Sí, eso fuerzas está hecho, en supongo. términos hidráulicos, vamos a ver que esto es igual a gamma sobre G veces el caudal veces beta 2 veces U barra prima 2 menos beta 1 veces U barra prima 1. ¿Qué son todos estos términos? Entonces aquí reformemos lo escrito anteriormente. F'1 y F'2 son esas componentes de presión. F'3 es la componente, ¿no?, que se da aquí, dada ¿Qué por la beneficios obv tiene la seno palta? de tita. Este sería el valor de F'3. Solo comen por gusto. W, el peso del fluido, gamma, peso específico del fluido, tita, ángulo de la pendiente. Sumatoria de F'(F), es la suma de componentes horizontales de velocidades promedio, dada por esta expresión. P'(F) son posibles fuerzas adicionales que puedan actuar en la sección de control o volumen de control. Y beta 1 y Aguacate beta optando. 2 son coeficientes de corrección de cantidad de El aguacate nos movimiento, ¿no? dicen los Quien mexicanos, quiera entrar en más detalle pero de aquí lo en que las son los paltas. beta 1 o beta 2, el manual de extras da más detalles al respecto. Ok, entonces esa es nuestra ecuación de equilibrio. En esta ecuación nosotros podemos efectuar algunas reducciones, como para las pendientes en curso de agua son bastante pequeñas, ¿no?
Entonces, con base a eso, podemos indicar que si θ se aproxima de 0, el seno de θ es 0 y el coseno de θ lo podemos aproximar a 1. También para secciones sin cambios bruscos de sección podemos indicar que beta 1 y beta 2 es igual a 1 y que estas fuerzas, ¿no? F'F, que pueden ser desconocidas, las vamos a considerar como inexistentes. Entonces, Claro, me parece que se pone nosotros miel y eso aquí, que deja pegajoso. reemplazando los términos, ¿no? De F'F, F'3 y F'2, nosotros podemos reescribir estas ecuaciones de esta manera, ¿no? En función a la distribución de presiones mostrada aquí en esta sección, ¿no? Entonces, transformando esas expresiones, F' y F'2 las podemos escribir como gamma Z1 barra 1 menos gamma Z2 barra veces A2 menos P'F gamma sobre G veces Q beta 2 U'2 barra menos beta 1 U'1 barra. Como ustedes pueden ver, aquí hay términos similares. Como habíamos dicho, Z1 y Z2 es esta distancia de las resultantes de presiones en la sección 1 y 2 hasta el nivel superior de la superficie de agua, tomando en cuenta que F1 es gamma Z1 barra A1, F2 gamma Z2 barra A2, donde A1 y A2 es la sección transversal sobre la cual se proyecta esta distribución triangular de presión, ¿no? Tanto sección aguas arriba como aguas abajo. Entonces el área 1 sería esta área proyectada, pero como hacemos con y esta área 1 puede tomarse por ancho unitario de canal, como hemos hecho con presas de tierra, o también podemos escribirla en el sistema total multiplicado por un ancho total de magnitud B. También podemos escribir en esta expresión que la velocidad promedio, ¿no? En las secciones 1 y 2 no es otra cosa que el caudal dividido por el área, A1 para la sección 1 y el caudal dividido por el área 2 para mi sección 2. Entonces podemos introducir estas relaciones en esta expresión. Por lo tanto, reorganizando y reagrupando términos, podemos escribir que la relación de PF sobre gamma es igual a Q cuadrado sobre G veces A1 más Z1 barra 1 menos Q cuadrado sobre GA2 más Z2 barra veces A2. Tomando en cuenta que PF son estas fuerzas desconocidas que pueden estar actuando en mi sistema. Bueno, esta expresión es muy usada en hidráulica y se acostumbra sustituir este término por M1 y este término por M2. Es decir, en términos generales, M se le acostumbra llamar cantidad de momentum y es dado por el caudal al cuadrado dividido por la gravedad veces el área más z barra veces A, donde A es el área de sección transversal y z barra es la distancia de las resultantes de presiones a la superficie
o nivel de agua. Entonces esto es llamado, ¿no? Como cantidad de movimiento específico y donde m es dado el momento. ¿Ok? Esto es de mucha utilidad en el estudio de muchos fenómenos, principalmente lo que llamamos salto hidráulico. ¿Por qué? Imagínense ustedes que nosotros tenemos aquí un curso de agua que lleva cierto caudal, ¿ok? Y el nivel de agua es este, por ejemplo. Pero vamos a suponer que aguas abajo nosotros tenemos una compuerta. Entonces esta compuerta me va a generar que yo pueda restringir la salida de caudal. El caudal es el mismo. Pero como aquí no podemos imprimir la misma velocidad en esta parte, debido a esto se va a armar aquí un acúmulo de agua. ¿Quedó entendido ese fenómeno? Sí, ingeniero. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí tenemos una transición donde llegamos, ¿no? Hasta cierta distancia, aguas arriba de mi compuerta, con una velocidad 1, con un tirante de agua 1, y con un determinado número de Froude 1. Claro. ¿Sí? Tiene que haber Oye, una sí. sección que es la sección de control que hemos analizado, donde haya esa transición, ¿no? De unas condiciones de caudal de U1 para una velocidad U2, para un tirante de agua Y2 y para un número de Froude 2. Al ser Y2 diferente de Y1, también vamos a tener una área hidráulica A2 diferente de mi sección aguas arriba de magnitud de área A1, porque Y1 y Y2 también son diferentes. ¿Quedó entendido? Entonces, nosotros todo este cambio lo podemos conjugar diciendo que en esta parte existe una cantidad de movimiento específico dado por M1 y en esta parte existe otra cantidad de movimiento específico determinado por M2. ¿Quedó entendido? Perdón, aquí dibujé mal. Aquí, ¿no? Aquí existe otra cantidad de movimiento específico dado por M2. El balance se da en mi sección de control en base a la diferencia entre M2 y M1. Entonces aquí tenemos cantidad de movimiento específico en la sección 1, cantidad de movimiento específico en la sección 2 y el cambio de movimiento específico delta M se nos da en la diferencia que hay entre ambos. Y eso explica la energía que hace que en esta sección donde se da lo que llamamos el salto hidráulico, se genere
esa transición de movimiento específico 1 para movimiento específico 2. ¿Quedó entendido eso? Sí, Vero. Sí. Ok. Ok, entonces esa es la explicación física y esa diferencia es igual a PF sobre gamma cuando existen fuerzas adicionales. Pero es muy común que esto se iguale a 0. Si ustedes se ponen a analizar esta expresión de momento, nosotros podemos trazar el momentum en función de mi tirante de agua. ¿Por qué? Porque mi área que está aquí, mi área hidráulica es función de mi profundidad de tirante de agua. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí una sección Y1 con mi momentum M1 en este trecho. Y aquí tengo mi tirante de agua Y2 con mi momentum o energía específica de orden 2. ¿Ok? Si yo ploto esta expresión contra varios valores de y anoto mi momentum obtenido en función de diferentes profundidades, ustedes van a poder ver que la ecuación de momentum, es decir, esta de aquí, en función de la profundidad de mi tirante de agua, se da de forma hiperbólica, como pueden ver aquí. Esto es un concepto diferente, pero análogo, ¿no?, a lo que es la cantidad de energía específica que ustedes vieron en hidráulica. ¿Ok? No confundir con cantidad de energía específica de la hidráulica. Esto es cantidad de movimiento específico expresado a través de esta expresión de momento. Pero de aquí se pueden sacar trechos bastante interesantes, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en esta expresión, hay un momentum crítico, el cual es la transición de mi régimen generalmente supercrítico para mi régimen subcrítico de momento. Y fíjense aquí que hay un punto donde el momentum es mínimo. También aquí el momentum es mínimo para un tirante crítico de momentum que se da en algún punto de mi salto hidráulico. ¿Quedó entendido hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta o consulta? Gracias, Clever. Entonces, nosotros del cálculo diferencial e integral podemos obtener, ¿no?, esa altura de tirante crítico si nosotros minimizamos, ¿no?, en relación a Y. Como esta es una expresión sumatoria, usamos la regla de la cadena para diferenciar la ecuación de momentum en relación a Y. Y en estos casos el punto es igual a 0, ¿no?, para mínimo momento. Usando algunas técnicas de cálculo diferencial e integral, se llega a que la derivada, ¿no?,
de Z barra de CJ en relación a Y es aproximadamente igual a veces de Y. Y si nosotros sustituimos, ¿no?, ese valor A de Y en la expresión de momentum, perdón, si nosotros sustituimos este valor de dz barra A en esta expresión, podemos armar esta otra. Y de ahí, dy, para poder entender lo que es dy aquí, dy es una espesura de agua de orden infinitesimal aquí, ¿no? Entonces dy al cuadrado podemos tomarlo como 0, ¿no?, dentro de esa expresión, y la variación del área con respecto a dy es igual al espejo de agua. Entonces aquí nosotros podemos imaginarnos esta sección transversal donde tenemos un espejo de agua, tenemos un área, el espesor del espejo de agua va a ser T, dy va a ser una lámina de agua de espesura infinitesimal, y si derivamos el área en relación a dy, el cálculo diferencial demuestra que el área tiende apenas a una lámina de espesor T. Eso es lo que significa esto. Y usando la relación de velocidad, que es caudal por área, y el parámetro T, que es el área hidráulica sobre el espejo de agua, con la expresión de todas esas relaciones, con el empleo, ¿no?, de todas esas expresiones, nosotros podemos llegar a la conclusión de que la velocidad promedio al cuadrado sobre 2g es igual a d metros. Con uso de esta expresión nosotros podemos hallar el valor de tirante crítico. Ok, entonces el salto hidráulico, les había comentado al inicio de esta clase que es de mucho interés, ¿no?, en la ingeniería civil, principalmente en el área, ¿no?, de ingeniería hidráulica. Y el salto hidráulico se da cuando hay un conflicto entre los controles aguas arriba y aguas abajo, como el caso de la compuerta, ¿no?, que yo les había esquematizado anteriormente. Evidencia experimental indica que el cambio de un régimen supercrítico a uno subcrítico puede ocurrir abruptamente mediante el fenómeno de salto hidráulico, que es el asunto, o el ejemplo más claro es el de la compuerta que les había comentado. Generalmente el salto hidráulico es de interés porque siempre hay una gran turbulencia y disipación de energía. Entonces, para lo que son diques, vertederos, presas, ¿no?, donde se quiere evacuar cantidades de agua de manera bastante rápida,
resulta un fenómeno bastante interesante, reduciendo la velocidad de agua, ¿no? Entonces, con el salto hidráulico también se puede mantener altos niveles de agua en los canales para distribución de agua, o por ejemplo, incluso canales de navíos, ¿no? O navegables. Eh, el incremento de gasto que se descarga en una compuerta, al rechazar el retroceso de agua contra la compuerta, aumenta la carga efectiva con ello la descarga. Se reduce la presión hidráulica en estructuras, ¿no? Entonces, imagínense una salida de un aliviadero de presa, ¿no? Con bastante pendiente. Si el agua cae directamente sobre el suelo, van a haber grandes volúmenes de erosión. Entonces, con el salto hidráulico yo consigo disipar energía y reducir la velocidad de salida del agua. Vamos a ver después que el salto hidráulico es un fenómeno que genera gran turbulencia en la sección de cambio de energía, y esa sección, ¿no? de cambio de movimiento específico donde se da el delta M, ¿no? Ese M2 menos M1, genera gran turbulencia y es muy usado en purificación de agua, ¿no? Para airear el agua, aguas residuales que están eh, eh, con una cantidad de oxígeno disuelto en agua muy baja, sirve para airear el agua, sirve para sanitizar también, colocándole sustancias de sedimentación, para purificación de agua, ¿no? Para desclorificación también en el tratamiento de agua. Entonces es un fenómeno muy aprovechado en el área de la hidráulica, ¿no? Sirve para remoción de bolsas de aire, ¿no? En canales en lo que son canales semicirculares, y eh, identificación de condiciones especiales de flujo, como el flujo subcrítico o presencia de una sección de control para medición de caudales, ¿no? O relaciones de efectividad en el costo del flujo, ¿no? Entonces estos son algunos parámetros porque estamos viendo, ¿no? Lo que es salto hidráulico. Voy a parar por aquí, ¿no? El día de hoy, pero la clase siguiente vamos a terminar esta presentación. Dios mediante, espero que hasta mañana se suspenda, ¿no? El tema de la toma, porque terminando esta presentación lo que haríamos ya es visitar el laboratorio para hacer la experiencia en laboratorio de salto hidráulico, que la vamos a desarrollar en grupo. ¿Ok? Entonces esta es la primera parte teórica para hacer nuestra primera experiencia. Son dos experiencias que deseo hacer este semestre. Entonces el próximo lunes continuamos desarrollando un poco las fórmulas, ¿no? De salto hidráulico. Vamos a ver para aprovechar mejor el desarrollo del laboratorio que vamos a hacer de salto hidráulico en el laboratorio de hidráulica. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, ingeniero, todo claro. Ok, muchas gracias, Paolo. Bueno, esperemos se resuelva el tema, ¿no? Hasta mañana, máximo lunes, y seguimos coordinando el avance, ¿no? De la materia para que no nos perjudiquemos con eh, la situación, ¿no? Que está pasando en la universidad. Muchas gracias y hasta el próximo día martes.